Buenos días, mi nombre es Arturo Ferrari, director de comunicaciones del Estudio Muñiz. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar sobre las recientes medidas aprobadas por el gobierno para contener la pandemia. Nuestros socios les darán el día de hoy de distintas aristas mayores alcances. Lo dejo con el doctor Jorge Muñiz, socio fundador de la firma. Buenos días con todos, queridas amigas y amigos, clientes, no clientes del estudio. Este es quizás el 17 o 18º webinar que preparamos a lo largo de toda esta etapa tan difícil para el país, relacionados con las normas legales que han publicado diferentes gobiernos. Hablo del gobierno de transición, desde la época del expresidente Vizcarra, el presidente Merino y luego el presidente Sagasti. En conclusión, pensamos que este webinar va a ser muy útil para ustedes. Ya hicimos un adelanto el día lunes, apenas supimos la publicación de las normas, porque creo que hay muchas dudas de cómo tratar hoy día los negocios en relación a esta situación de crisis económica. Así que el grupo de expositores es un grupo muy, en primer lugar, es variado, pero además muy sólido en cada uno de los temas que van a tratar. Así que dejo con la conducción como moderador a nuestro socio principal, el doctor Eduardo González, socio director del área de comercio exterior, pero que tendrá a su cargo la moderación de este webinar. Y yo estaré también acá al tanto, escuchando las preguntas y ayudando en las respuestas. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Igualmente una bienvenida calurosa a todos los asistentes a este webinar, el cual, como bien dice nuestro socio fundador, expresa nuestra preocupación de poder transmitir a la colectividad nuestras reflexiones y análisis sobre las últimas disposiciones dadas esta semana en materia de restricción de tránsito y de otros aspectos. Hemos creído conveniente estar con ustedes, con un grupo de especialistas, socios de distintas áreas, y vamos a tratar de hacer un análisis de enfoque administrativo, tributario, laboral, comercio exterior en mi caso, principalmente en el tema del transporte de mercancías, y otros elementos muy importantes para, con ello, darle un enfoque global sobre lo que representa este decreto supremo y las normas y comunicados que han venido publicándose, y para lo cual empezaremos entonces las intervenciones invitando al doctor Rolando Salvatierra, socio y director del área administrativa y eléctrica del estudio, para que pueda tratar lo que hemos titulado el enfoque administrativo y un análisis sobre el vencimiento de los plazos, todo el tema vinculado a la circulación de los vehículos y las personas, y su reflexión y recomendaciones con relación a cómo tratar ese tema desde el ámbito de nuestras empresas, los trabajadores y el desarrollo de la actividad que ello envuelve. Dejo entonces con el doctor Rolando Salvatierra para la parte comentada. Adelante, Rolando, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, que como lo ha dicho Jorge y Eduardo, la idea tiene por objeto explicarles las últimas normas que han salido, que han sido emitidas por el gobierno para controlar esta pandemia, ¿no? Sobre todo las restricciones que han sido emitidas y cómo puede afectar la actividad económica que ustedes realizan. Es importante mencionarles que el día miércoles hicimos una charla en ese sentido, pero desde el miércoles a esta fecha han habido nuevas comunicaciones por parte del gobierno, algunas aclaraciones, todavía existen algunas dudas. Sin embargo, lo que buscamos es darles a ustedes el mayor entendimiento de estas normas para que ustedes puedan realizar sus actividades y, en todo caso, ver la forma de poder transitar y realizar sus operaciones, los horarios en los que están involucrados, que hay muchas dudas sobre el particular. Voy a proyectar una presentación. Entonces, en primer lugar, es importante señalar algo que ustedes ya deben saber, que el país
se ha dividido por niveles de alerta, ¿no? Nivel de alerta moderado, nivel de alerta alto, nivel de alerta muy alto y nivel de alerta extremo, que es la primera vez que se toca ese término. Nos vamos a centrar en el nivel de alerta extremo, que es donde están las mayores restricciones, donde ya se está hablando nuevamente de cuarentenas y de inmovilización social obligatoria, que es principalmente Lima Metropolitana, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Acá nos vamos a centrar, pero igual vamos a tratar rápidamente sobre los otros niveles, sobre todo el nivel de alerta alto y muy alto. En primer lugar, se han reducido las horas para lo que se denomina la inmovilización social obligatoria o toque de queda. En el nivel de alerta alto ahora es desde las 21 horas a las 4 horas y en el nivel de alerta muy alto de las 20 a las 4 horas. Acá hay un cambio importante. Muchos se preguntarán, y hemos recibido muchas consultas en ese sentido, ¿cuál es el nuevo horario de toque de queda en Lima Metropolitana, que es el nivel extremo? Entonces, acá hay un cambio en cuanto a los términos utilizados. Por ejemplo, ahora en Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, la hora, el toque de queda es todo el día, las 24 horas. Ese es el cambio que ha habido. Son de las 00 horas hasta las 23:59, es decir, todo el día. Entonces, hay confusión sobre los horarios, sobre el tránsito, el transporte público, ¿no? Entonces, eso vamos a aclararlo el día de hoy, en tanto se pueda, porque todavía hay algunas dudas, ¿no? Que se van a ir absolviendo en los próximos días. Todavía tenemos el día de hoy, mañana, porque el día 31 ya empiezan a regir estas medidas. En cuanto a las nuevas medidas, nos vamos a centrar en el nivel extremo. Es muy importante esto porque hay que verle el sentido a la norma y esto felizmente ya se ha aclarado. Cuando se dio la cuarentena, en el mes de marzo del año pasado, hubo una paralización total de actividades, total, ¿no? Esta cuarentena, señores, es distinta, es distinta. Acá la principal paralización de actividades está en las actividades económicas que están relacionadas con la afluencia de público, la gran afluencia de público, ¿no? Yo me voy a centrar sobre todo el tercer punto que mencionamos en esta lámina, que es tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados que son Gamarra, Las Malvinas, Mesa Redonda y todas las demás de este tipo que existen, y las tiendas por departamento, ¿no? Acá es importante precisar que en estos locales están prohibidos abrir. Ya nos han llegado varias consultas sobre el particular. Acá no se puede abrir. La idea de la norma es prohibir la actividad hacia el público, ¿no? Pero es importante señalar lo siguiente, que en estos casos se puede seguir operando, pero a puerta cerrada y con comercio electrónico y delivery. Ya hoy día se han dado algunas precisiones sobre el delivery que también se las vamos a presentar, que es sobre todo los horarios para el delivery y los horarios para la atención al público en los lugares que se pueda atender al público. Además de estas tiendas, están cerrados los casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas, que principalmente ingresaron en la fase 4. Las tiendas en general, que ya lo dije, que es fase 3, tiendas de abastecimiento, productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, no cierran como ha sido siempre, pero mantienen un aforo del 40%. Se ha reducido este aforo. Los restaurantes y afines sí se permite el delivery. Y acá, en cuanto al delivery de los restaurantes, vamos a ver que hay una posibilidad de trabajar el delivery todo el día. Ya lo vamos a ver más adelante.
Las iglesias, centros de culto, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, las actividades, clubes sociales y deportivos están también prohibidas, y los bancos con un aforo del 40%, como ha sido también en la anterior oportunidad. En este caso, se puede salir una vez al día a caminar. La verdad no sabemos cómo se va a controlar eso, pero es una hora al día que da desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y el transporte interprovincial está prohibido, tanto el transporte aéreo y terrestre. Ojo, acá también lo que está prohibido es el transporte público. En el caso del aeropuerto, el aeropuerto ya emitió un comunicado y ayer salió una norma que el aeropuerto Jorge Chávez no va a cerrar. No va a cerrar. El aeropuerto va a seguir en funcionamiento. En este momento, y a partir del 31 de este mes, se están cerrando solamente las rutas Jauja, que está en Junín, y Huánuco. Todas las demás rutas a nivel nacional sí están permitidas. Acá también hago hincapié, aprovecho para mencionarlo, que ahora sí se va a pedir una prueba PCR, que es la prueba molecular, con 72 horas de anticipación antes de subir al avión. Entonces tengan cuidado los que van a viajar. Nos han hecho muchas preguntas sobre el particular. Solamente van a estar prohibidos los viajes a y desde Jauja y Huánuco, ¿no? Todas las demás rutas nacionales y las internacionales que no están prohibidas, las prohibidas son viajes a Europa, Sudáfrica, Brasil, y mayores de 8 horas están todavía prohibidas. Todas las demás siguen en su ruta y normalmente. Entonces, esto es las medidas de nivel extremo. ¿Quiénes pueden trabajar? Entonces esa es la pregunta que ya se ha ido aclarando en los últimos días. El primer día que salió la declaración del presidente y luego el decreto supremo, hubo mucho nerviosismo por parte de todos los actores económicos del país. Ya felizmente se ha aclarado y han determinado que sí, las fases 1, fase 2, casi en su integridad, yo diría en su integridad, y muchas de la fase 3 y 4, que no están expresamente prohibidas en esta norma, pueden seguir trabajando, ¿no? Para lo cual tienen que sacar el pase laboral y su correspondiente pase vehicular, de ser el caso, ¿no? El pase laboral se obtiene muy simple en la página www.paselaboral.gov.p. Si ustedes, muchas de las empresas que ahora pueden trabajar, en su momento han también reiniciado actividades o son empresas esenciales que han requerido pase. Entonces, una opción que yo les recomiendo, porque es mucho más rápida, es renovar el pase laboral que en algún momento ustedes obtuvieron. Y en la misma página web también ustedes pueden obtener su pase vehicular. Es decir, primero hacen la operación del pase laboral, una vez que sale, lo imprimen o lo llevan en su celular. Eso también es válido, porque también me han hecho preguntas si tienen que ser impresos, pueden ir en el celular. En el celular puede ir perfectamente los dos pases, y ahí entran al pase vehicular. Vamos a ver el delivery. Esto acaba de salir hoy día. En el Ministerio de la Producción ha sacado estos comunicados que aclaran un poco algunas indecisiones del delivery y sobre todo también de los horarios. Indirectamente los aclara. Entonces, por ejemplo, servicio de restaurantes y actividades conexas y abastecimiento de comida. O sea, todo lo que esté relacionado con comida, hay un horario de atención al público. Sí está prohibido el horario, ¿no? O sea, no hay una atención al público, pero hay un horario de delivery de 24/7 para solo alimentos. Entonces, acá con esto ya nos dan una salida, porque esa es una pregunta que a mí me han hecho mucho. Rolando, nosotros hacemos delivery, ¿puede ser todo el día? Con esto está aclarado. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Creo que eso es una alternativa interesante para las empresas que se dedican al rubro de restaurantes.
Luego tenemos las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias. Y aquí también nos pone la hora, que también nosotros hemos señalado y sale de la norma, solo abren hasta las 6 de la tarde. Y para el delivery de alimentos y medicinas, también 24/7, que también es una alternativa que nos dan. Y luego, esto es importante porque también he tenido algunas preguntas que me han hecho, por ejemplo, me preguntan, Rolando, nosotros somos una tienda, pero estamos relacionadas, por ejemplo, con el rubro de construcción, ¿no? ¿Podemos abrir porque la construcción está permitida? Entonces, la respuesta que les hago es, existe mucho riesgo. Ya seguro Elar les va a explicar más a detalle los riesgos, sobre todo municipales. Todo lo que es tienda a la calle, atención al público, está prohibido, señores. Eso ténganlo en cuenta, por favor. ¿Por qué? Porque de repente abren el local y van a tener problemas con la municipalidad, con la policía, y los riesgos son altos. Entonces, y acá lo dice, ¿no? De manera directa, el produce también los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y conglomerados. Atención al público, prohibido. Delivery, 6 de la tarde. Entonces acá también me han preguntado, mira, yo tengo la tienda, puedo abrir, pero ¿puedo hacer el delivery? El listado que sacó la PCM ayer no lo dice, sí, pero lo dice la norma, que el listado en realidad es referencial, señores. Lo que vale es lo que dice la norma, el Decreto Supremo 008-2021 PCM. Entonces aquí, para los centros comerciales que van a atender por delivery o comercio electrónico, el horario es hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Esto es importante mencionarlo. Aquí también nos hacen muchas preguntas relacionadas con recojo en tienda, que es distinto al delivery. El recojo en tienda no está dentro de las disposiciones de la norma. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que no se utilice, porque el recojo en tienda también tiene el problema de las aglomeraciones. Y lo que busca esta norma es justamente evitar las aglomeraciones. Entonces, eso recojo en tienda, la verdad, nosotros recomendamos que no se utilice, no se implemente, salvo que posteriormente salga una norma en ese sentido, ¿ya? Esto es principalmente en los otros niveles, no hay la restricción que hay en Lima. En Lima nos ha asustado la palabra cuarentena. Entonces, eso nos ha puesto nerviosos, ¿no? Pero vemos que no es una cuarentena similar, hay muchas actividades que van a seguir caminando, ¿no? Solo están prohibidos estos grandes grupos donde hay mucho movimiento de gente. Y esto también tiene que ver con proyectos, porque a mí me han llamado varios proyectos que están en provincia y me dicen, vamos, tenemos que presentar nuestra solicitud de fuerza mayor porque no podemos trabajar. No, entonces hay que explicarle, en departamentos con riesgos altos y muy altos, perdón, y altos, no existe una restricción a la circulación de las personas. No existe, las personas pueden circular y todas las actividades, prácticamente todas, salvo aquí la fase 4, no pueden operar. Pero, por ejemplo, los centros comerciales, las galerías, los conglomerados, pueden operar normalmente, pero sí, eso sí, con un aforo del 20%. En el nivel muy alto, el aforo se eleva a 40%, ¿no? Las tiendas de abastecimiento de productos básicos y supermercados también pueden con un aforo mayor y así sucesivamente, y el transporte provincial entre estas provincias, departamentos, está permitido. Acá también tenemos un cuadro exactamente igual que el que pusimos para el delivery. Acá también está permitido el delivery. Es exactamente igual, salvo para los centros comerciales, galerías, tiendas y departamentos y conglomerados, que acá sí funcionan y pueden funcionar hasta las 8 de la noche. En el nivel muy alto y en el nivel alto es exactamente igual,
pero hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Sobre los horarios, voy a volver a esta lámina sobre los horarios que nos han hecho. Esa es una de las grandes preguntas que tenemos ahora, ¿no? Nosotros somos una empresa industrial. ¿Nuestro horario está limitado a las 6 de la tarde? La respuesta es no. Es una mala interpretación de la norma que la han tomado muchos medios de prensa, pero yo creo que con estas publicaciones del Ministerio ya de alguna manera se precisa indirectamente y sale de la norma misma. Hay actividades, la actividad industrial, la actividad minera, la actividad pesquera, la actividad eléctrica, la actividad de telecomunicaciones, los hoteles, ¿no? Las entidades públicas trabajan. Como no atienden al público en la mayoría de estos casos, entonces la atención no está restringida a estos horarios. Esto, por favor, ténganlo claro. El transporte de carga, que seguro Eduardo hablará más, puede funcionar las 24 horas. En estos casos va a depender de la actividad. No se sientan de alguna manera limitados a este horario, que es una pregunta que hemos tenido bastante. Acá sí quiero hacer hincapié en un tema, ya que es un tema que no lo puedo dejar de mencionar, que es que el ministro del Transportes y Comunicaciones salió el día de ayer en una declaración que ha sido bastante cuestionada, a decir que el transporte público solo va a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo cual es, sobre todo, estamos hablando del nivel de riesgo extremo. Sobre todo, no tiene racionalidad esta norma. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas, que esto es clarísimo, que salen a las 6 de la tarde de trabajar para los centros comerciales o para las tiendas de abastecimiento? En delivery, en los centros comerciales y en las tiendas de abastecimiento, en supermercados, en físico. Salen a las 6 de la tarde y ya no hay buses. Entonces, esto materialmente es imposible, porque sería una restricción indirecta que estaría poniendo a las actividades económicas, lo cual tampoco tiene ningún tipo de racionalidad. Esperemos, ojo, fue declaraciones, y acá quiero hacer esa precisión, fueron declaraciones del ministro. No existe una norma en ese sentido que precise ni un comunicado, porque también tanto el gobierno anterior como este gobierno son muy amigos a regular o a normar por comunicados, ¿no? Legalmente, la legalidad de estos comunicados a veces contradice la norma. Entonces, lo que prevalece, lo sabemos todos los abogados, es la norma, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a una comunicación oficial del Ministerio del Transporte, sobre todo de este tema. Ojo, también me han pasado varias comunicaciones. Actualmente en la página web del Ministerio y del ATU están los horarios, pero estos horarios no son los que se van a aplicar a partir del 31, sino son los que se aplican el día de hoy, mañana, y a partir del día 31 que ingrese, ¿ya? Un tema que también quiero mencionar antes de terminar es que el día de ayer la presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado con todas las actividades que estarían de alguna manera operativas, que eso ya lo habían dicho, sale de la norma. De repente, esta lista no es que sea una lista oficial y obligatoria, es una lista referencial que está saliendo de la PCM. De repente ustedes no encontrarán, que nos ha pasado también, hay clientes que nos han llamado y nos han dicho, Rolando, no estamos expresamente, no podemos abrir. Bueno, acá la norma señala que los que están en las fases de reactivación, 1, 2, 3, 4, se regulan por la norma que les aprueba cada fase. Entonces, si ya ha sido aprobado en cada fase, tienen su registro
MINSA, el SICOVID, o sea, su plan de vigilancia, prevención y control debidamente registrado, no vemos inconveniente legal en que puedan operar. Obtengan el pase laboral y el pase vehicular de ser el caso. Sobre el pase vehicular también quiero hacer una mención. Disculpen que me excedo un poquitito, pero hay temas que quiero aclararlos. Sobre el pase vehicular, el Decreto Supremo 008 del 2021 PCM señala que las empresas que van a usar los vehículos pueden sacar el pase vehicular, pero ya el Ministerio del Interior sacó el comunicado que lo ha sacado en un sinnúmero de veces, que limita el uso de los vehículos a los servicios esenciales. No a todas las actividades, sino a los servicios esenciales. Yo les sugeriría que tengan en cuenta eso para que traten de usar lo menos posible sus vehículos, salvo que sean una actividad que realiza servicios esenciales. ¿A qué llamamos, a qué la norma se refiere con servicios esenciales? Que siempre los menciona, lo que es abastecimiento de alimentos, viene de primera necesidad, todo lo que es farmacia, servicios públicos, agua, desagüe, telecomunicaciones, electricidad, gas natural, transporte de carga y mercadería, recojo de residuos sólidos, actividades financieras complementarias y conexas, y ahí paramos casi de contar, ¿no? Entonces, han restringido como este comunicado, como les digo, no quería dejar de mencionarlo, lo que la sugerencia que hemos hecho siempre, porque esto está prácticamente en todos los domingos que ha habido restricciones, los fines, el fin de año que hubieron restricciones, siempre el ministerio ha sacado este tipo de comunicados. Entonces, nuestra recomendación es que utilicen lo menos posible sus vehículos, porque la policía en estos casos a veces impone sanciones bastante altas que pueden llegar a los 6.500 soles, más la retención del vehículo, perdón, de la tarjeta de propiedad y de la licencia de conducir. Por mi parte es eso. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Gracias, Rolando, por tu participación. Muy importante la información que has compartido con nosotros. Como bien señalas, hay una sección en este Zoom que es de preguntas y respuestas, que está habilitado para inquietudes que puedan canalizar los asistentes. De hecho, he estado mirando que ya varias están ingresando por este capítulo de Q&A, y Rolando va a ir contestándolas entonces a medida que van participando los otros expositores. Voy a presentar ahora al doctor César Puntriano, es nuestro socio del área laboral. César va a desarrollar otro tema importantísimo y muy complementario con lo que ya desarrolló Rolando. César nos comentará la problemática laboral que en general genera estas disposiciones, tomando en consideración también ya la experiencia que hemos tenido con el periodo de cuarentena del año pasado, en donde se generaron un sinnúmero de preguntas y todo el área laboral, y César a la cabeza ha estado atendiendo. Ahora sí, con esa experiencia creo que podemos reflexionar de lo que puede suceder en este periodo nuevo de cuarentena 2021, y es por eso que invito a César a exponer y luego estar atento a las preguntas de todos ustedes. César, por favor. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar unos minutos con ustedes en este evento tan importante del estudio. No voy a detenerme reflexionando sobre la relevancia del mismo. Ya Jorge, Eduardo han sido bastante claros. Vamos a complementar lo que Rolando nos ha explicado con total claridad. Felicito a Rolando por su exposición. Dentro de quizás las dudas que todavía pueden quedar en cuanto a la aplicación, pues, de las normas respecto a la actividad laboral del personal durante este periodo que se va a extender hasta el 14 de febrero. Como comentaba Rolando, no estamos ante una inmovilización social obligatoria similar a la que se generó a partir de la quincena, a partir del día 16 de marzo del año pasado.
En este caso, existe un cúmulo de actividades autorizadas para operar, es decir, que van a poder continuar operando presencialmente, salvo pues aquellas restricciones que se han generado para aquellas cuya ejecución puede suponer la aglomeración de personas, como las tiendas por departamento, los conglomerados, etc. Entonces, aquí cobra un interés capital y una importancia absoluta la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de las reglas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de aquellas empresas que van a continuar operando de manera presencial. Como ustedes saben, ya que esto es una exigencia ya antigua, ya de la época en que se dieron las reactivaciones económicas, las 4 fases, es que las empresas autorizadas a operar presencialmente deben tener registrados sus planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Esto es fundamental, queridos amigos, porque existe pues esta obligación del empleador que viene ya desde hace muchos años de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, de cautelar que los trabajadores tengan un ambiente de trabajo seguro. En el caso actual, que ese ambiente de trabajo no suponga un foco de contagio del COVID-19. Para ello, el Ministerio de Salud, en varias resoluciones, ustedes saben que a lo largo del año pasado han habido muchas normas que se han emitido al respecto. El Ministerio de Salud, en varias resoluciones, pues lo que ha hecho es fijar unas reglas para cuando los trabajadores laboren de manera presencial. Por ejemplo, que se controle la temperatura obligatoriamente al ingreso al centro de trabajo, que haya un distanciamiento de 1.5 metros entre los trabajadores, uso obligatorio de mascarillas, inclusive hay tipos de mascarilla en uno de los anexos de esta última resolución del Ministerio de Salud. Se establece también que debe haber una vigilancia de la salud a través de una enfermera, a través de un médico, dependiendo de la cantidad de trabajadores que laboren en ese centro de trabajo. Entonces, resulta fundamental, porque de no cumplirse con esta normativa, podría inclusive la SUNAFIL cerrar el centro de trabajo. Ojo con eso. Si el centro de trabajo se vuelve un foco infeccioso del COVID-19, la SUNAFIL podría disponer el cierre. Y nadie quiere que le cierren su centro de trabajo, pues no. Así que la recomendación fundamental en este punto es, para los que van a continuar operando normalmente, que como nos decía Rolando, son aquellas actividades de la fase 1, 2, algunas de la 3 y algunas de la 4, no se olviden del registro de su plan de vigilancia, prevención y control del COVID y obviamente de cumplirlo. Tener sus estaciones de lavado de manos, de desinfección de manos, controlarle la temperatura a la gente, respetar el distanciamiento social, etc. Ahora, siguiente, por favor. Un punto bien importante respecto a las empresas que van a operar, el desplazamiento del personal. Rolando ya nos comentó con total propiedad que existe un pase para poder desplazarse. Este pase no es para ir a comprar al supermercado, es un pase para realizar actividad laboral, para realizar actividad autorizada. Entonces, el pase se tramita en una página web, paselaboral.gov.p, de manera muy sencilla. Los pases, ahorita tengo entendido que están durando entre 4 días, una semana. Si ustedes ya tuvieron un pase laboral, lo renuevan con su DNI y con esto pueden circular. Yo sugerimos que adicionalmente el trabajador tenga algún signo de identificación de su pertenencia a la empresa autorizada. Fotocheck, como pueden ver ustedes al frente, una constancia de trabajo también, y la constancia de trabajo debería indicar que la empresa se encuentra autorizada por la norma tal de la fase tal, o sea, indicando a qué fase corresponde también la empresa o la actividad de la empresa, para que quede claro, porque recuerden ustedes que los trabajadores van a estar sujetos al control de la autoridad policial. Entonces, podrían llevar toda esta documentación, el pase es obligatorio, e inclusive también podrían imprimir una copia del decreto supremo y entregársela a los trabajadores para que sea totalmente claro.
Cuando obtengan el pase laboral, también pueden obtener el pase vehicular para desplazarse. Solamente en esto último pongo relevancia en lo que nos dijo Rolando respecto a que el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado equivocado señalando que el pase vehicular solamente es para actividades esenciales. Esto es equivocado, no es legalmente correcto. Sin embargo, recuerden ustedes que son los policías adscritos al Ministerio del Interior los que los van a fiscalizar. Así que cuanto menos puedan usar su vehículo, mejor. Pero si lo tienen que usar, adelante, porque no solamente es para actividades esenciales. Ahora, en los centros comerciales, como nos comentaba Rolando, zonas como calificadas como de extremo o alerta extrema, se ha dispuesto el cierre a las 6 de la tarde. Entonces, en esos casos, el empleador tiene toda la facultad de reestructurar su horario de trabajo. En general, en cualquier supuesto, pero especialmente en este supuesto en el cual la normativa le coloca una limitación al horario de atención. El empleador puede modificar su jornada, redistribuir sus horas de trabajo e inclusive reducir la jornada. Pero, y por favor presten atención a esto, cualquier disminución de la jornada de trabajo puede hacerla el empleador sin permiso de los trabajadores. Pero si ha pensado reducir la remuneración de manera proporcional, en ese caso sí necesita la autorización del personal. No se olviden, no cabe la rebaja salarial de forma unilateral. Siguiente, por favor. El trabajo remoto, tema fundamental en todo este periodo de emergencia sanitaria y que yo creo que aquí cobra una mayor relevancia, queridos amigos, porque esta nueva, digamos, variante del COVID es súper contagiosa, ¿no? Mucho más contagiosa que la anterior. Las normas prefieren, exhortan al empleador a que las labores se realicen de manera remota. Yo los invito a la reflexión. Si ustedes consideran y evalúan que labores que todavía se están ejecutando de manera presencial pueden realizarse en forma remota, cámbiense a esa modalidad. Es muy beneficioso, es muy seguro. Los trabajadores ya no van a tener que desplazarse, ya no van a estar expuestos al contagio de COVID. Y por el lado de la empresa no va a estar tampoco teniendo que implementar todas las medidas de higiene y seguridad, porque no va a operar presencialmente y también va a ahorrar algunos costos operativos. Entonces, sugiero yo evaluar el trabajo remoto. No se olviden que esta figura está vigente hasta el 31 de julio del 2021. Puede ser impuesta por el empleador. O sea, el empleador decide mañana trabajo remoto y se van a trabajo remoto, salvo casos donde el empleador no lo impone, sino que la ley lo obliga, como grupos de riesgo, recuerden, los que tienen más de 65 años, hipertensión arterial no controlada, diabetes, asma, el personal discapacitado, las gestantes y lactantes a quienes no se les pueda reubicar en otra labor, trabajadores que tengan familiares discapacitados en grupo de riesgo o con COVID. En esos últimos casos no lo impone el empleador, sino que lo impone la ley. Y la ley dice que si las labores no se pueden realizar remotamente, en esos casos corresponde una licencia con goce de haberes, compensable. Pero en los demás casos, el empleador decide si trabaja remotamente o no. Yo particularmente sugiero la implementación del trabajo remoto. Es muy ventajoso. El trabajador no lo puede imponer. Ojo, ustedes operan presencialmente, resulta que el personal se pone nervioso ahora que estamos en digamos, en estas nuevas reglas y le mandan a alguno de ustedes una comunicación diciendo, señor jefe o jefe, yo no voy a ir porque tengo miedo de contagiarme, me voy a quedar en mi casa. No, señor. En tanto ustedes cumplan con las reglas de higiene y seguridad y salud en el trabajo que comentamos hace un momento, y el trabajador no esté en estos supuestos donde es obligatorio el trabajo remoto, no puede imponerlo. Debería ir a trabajar de manera presencial. Ojo con eso, porque si no lo hace, eso es falta grave. No se olviden que en el trabajo remoto las condiciones laborales no varían, ni la remuneración, ni el horario. No hay obligación del empleador de pagar por el internet, por la electricidad, si lo pueden hacer en buena hora, ¿no? Yo creo que una ayudita no está de más para los trabajadores. Tengan en cuenta que pueden ellos estar teniendo gastos adicionales. Y finalmente, sobre el trabajo remoto, se ha regulado con relativa, digamos, precisión
este derecho a la desconexión digital hace un par de meses. ¿Qué significa? Significa que debemos respetar los horarios y no irnos más allá porque podríamos ser objeto de multas. En resumen, y para terminar, y para dar pase a mis colegas, complementando lo que dijo Rolando, entonces, las empresas pueden operar, salvo aquellas que estén restringidas en la última norma. Hay que cautelar la higiene y seguridad en el trabajo del personal que va a laborar presencialmente, privilegien el trabajo remoto donde se pueda y no se olviden de darle una constancia de trabajo o algún documento al trabajador que se va a desplazar y quien deberá obtener su pase laboral para hacerlo. Muchas gracias, Eduardo. Eso es todo conmigo. Gracias a ti, César. Muy clara tu exposición, como siempre. Todos los tips y las recomendaciones que has dado, muy valiosas para todos los asistentes. Te invito, por favor, a dar algunas orientaciones más en la sección de preguntas y respuestas. Y vamos a dar pase ahora a otro tema igualmente importante, porque la participación de las autoridades locales también termina siendo un tema relevante en el análisis en situaciones como estas en que la restricción en muchos aspectos de nuestro tránsito, nuestra capacidad de poder hacer empresa, ocurre con medidas como la de esta semana. Por eso hemos pedido a nuestro socio, el director del área municipal del estudio, el doctor Elar de Anderas, que en breves minutos haga algunas reflexiones, efectúe algunas reflexiones sobre esta problemática municipal que generan disposiciones como las aprobadas con este Decreto Supremo 008-2021 PCM, y cuándo, Elar, consideras tú que puede estar un negocio como aquellos que pertenecen a todos los que nos acompañan hoy día expuesto a la posibilidad de un cierre del local u otras consecuencias igualmente graves. Te invito por favor a estas reflexiones. Adelante, Elar. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas o en la oficina, gozando de salud y junto con su familia en las mejores condiciones también. Quería realizar una breve exposición complementaria a lo que ya señalado por Rolando, teniendo en cuenta que el Decreto Supremo, el 008-2021, es el marco normativo general que va a resultar aplicable para todas las entidades públicas, incluyendo las municipalidades. Sin embargo, sí hemos considerado importante realizar algunas precisiones, habida cuenta que en el día a día los municipios tienen facultado, bajo su autonomía, realizar inspecciones inopinadas y sin necesidad de coordinar previamente con las empresas, con las personas jurídicas o con alguna persona natural en general. No olvidemos que desde que se dispuso la cuarentena en marzo del año pasado, los reiterados y los sucesivos decretos supremos que se han ido publicando respecto, primero, cuando se puso con la cuarentena y luego se fueron reactivando las fases de la economía, siempre se instó y se invitó a los gobiernos locales a promover y a realizar cualquier tipo de actividad que fomente el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que el Poder Ejecutivo está publicando. A veces bien, a veces mal, los municipios han tomado esta invitación y esta facultad a realizar fiscalizaciones muy agresivas sin considerar la situación económica del país. Entonces, el primer punto que quería dejar sobre la mesa es que tenemos decretos supremos que establecen que los gobiernos locales deban realizar las labores de fiscalización, pero esto viene de una base normativa donde se establece claramente que la municipalidad tiene toda la facultad legal y además la obligación de realizar esta supervisión del cumplimiento de las normas dentro del ámbito de su jurisdicción. Me refiero a la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en lo que se refiere a la facultad de fiscalización, no debemos dejar de lado que también las municipalidades tienen la facultad de imponer no solamente las multas administrativas, las multas pecuniarias, sino las medidas complementarias, como lo son el cierre transitorio definitivo de un establecimiento comercial. Y este punto es bien importante
porque muchas empresas y en reiteradas consultas que hemos atendido, nosotros podemos creer que alguna fiscalización o algún cierre de un local puede ser arbitrario o que es necesario tener una orden judicial para ello. Pero no, lastimosamente no es así. El municipio cuenta plenamente con el respaldo legal para ejercer ese tipo de acciones legales, y si a criterio del fiscalizador de turno, quien visita la empresa, el local o el establecimiento, considera que hay una infracción administrativa, ya sea del marco general de las normas COVID o de alguna ordenanza publicada en un distrito, va a poder ejercer esa labor punitiva y no solamente imponer la multa, sino también cerrar momentáneamente el local y, en el caso más grave, clausurarlo de manera definitiva, llegando incluso a anular la licencia de funcionamiento. ¿Por qué les menciono esto como introducción? Porque bajo el marco del Decreto Supremo 008 se han establecido unas nuevas reglas de juego en esta nueva cuarentena, y si bien es más laxa que la de marzo, abril y mayo del año pasado, sí tiene una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, saber si es que estamos dentro de las actividades permitidas, y además cuáles son las reglas de aquellas que van a poder operar de manera regular. Rolando Salvatierra y César Puntrano han establecido ya cuáles son las actividades que se van a poder llevar a cabo dependiendo del nivel de alerta de la región en la que nos ubiquemos. Yo me voy a referir específicamente a Lima Región y a Lima Metropolitana, ya que los amigos de las sedes regionales harán el webinar respectivo para poder precisar cómo va a operar la cuarentena en esas distintas locaciones. Si estamos dentro de las actividades permitidas, nosotros tenemos que tener claro que al momento de afrontar una fiscalización, tenemos el respaldo legal y normativo para poder operar sin ningún inconveniente. Y debemos tener claro también poder explicar esta situación a la persona, a la autoridad que nos va a visitar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado si estamos violentando o transgrediendo lo expuesto por este decreto supremo, porque, por ejemplo, si tenemos una actividad permitida, ya sea hasta las 6 de la tarde o con un aforo restringido, y nosotros nos excedemos a lo que dispone la norma, la municipalidad va a poder ejercer su labor de fiscalización y va a poder estar facultada a cerrar temporalmente el establecimiento. Evidentemente, si existe una interpretación arbitraria o que va más allá de la ley, contarán con el respaldo del estudio, y conmigo, evidentemente, para poder afrontar esta situación de la mejor manera. Lo que sí está claro es que las municipalidades no van a poder emitir una ordenanza que restrinja o limite aún más lo ya establecido en el decreto supremo. Por ejemplo, si están permitiendo que los supermercados, minimarkets o centros de abastecimiento puedan operar hasta las 6 de la tarde, sería absolutamente arbitrario y ilegal que un municipio saque una ordenanza o una resolución de alcaldía donde señale que el horario de atención va a ser menor, por ejemplo, a las 4 de la tarde o a las 3. Eso lo hemos visto en muchas oportunidades en la primera fase de la cuarentena del año pasado. Si bien no existe un mecanismo inmediato para poder solucionar a nivel administrativo municipal esa situación, para poder derogar una ordenanza o anular una resolución de alcaldía, sí existen los mecanismos para poder coordinar de manera directa con la autoridad y poder explicar cuáles son los alcances de la norma general. Y cualquier exceso de esto, evidentemente, constituye una arbitrariedad que puede generar algún tipo de responsabilidad frente a los funcionarios, incluso contra el alcalde. En el caso del delivery, si bien está permitido en la mayoría de las actividades, debemos tener muy en cuenta en aquellos que tienen esta restricción del horario de las 6 p.m. Porque si encuentran algún motorizado que está desarrollando, por ejemplo, la entrega, perdón. Primero debemos tener en cuenta que lo que está permitido entregar en 24 horas únicamente se refiere a lo que es restaurantes y servicios afines, cafeterías, panaderías y cosas de ese tipo. Y también lo referido al abastecimiento de alimentos, salud y medicina. Si no estamos en el marco de estas actividades,
tenemos una limitación no solamente para operar hasta las 6 p.m., sino también incluso para realizar la entrega por delivery. Podemos llegar a enfrentar un escenario que se encuentra un motorizado, por ejemplo, a las 7 de la noche o a las 8, entregando algún producto de una tienda comercial más allá de ese horario. Los municipios tienden a interpretar la norma de que no solamente van a sancionar administrativamente al motorizado por un incumplimiento de una disposición municipal, sino que pueden visitar al local dentro de su jurisdicción para aplicar la multa administrativa y también, ¿por qué no?, la medida complementaria de clausura. Entonces, nuevamente, nuestra recomendación es ceñirse a las precisiones que establece el Decreto Supremo y a las publicaciones que han realizado los ministerios en estos últimos días y que seguramente van a seguir realizando. Lo último que les quería comentar es qué es lo que sucede al día de hoy desde la publicación del Decreto Supremo 008 con los plazos administrativos de todos aquellos procedimientos que están en cabeza de las municipalidades, ¿no? Llámese la emisión de las licencias de edificación en todas sus modalidades, los trámites de licencia de funcionamiento, de certificados de defensa civil, los expedientes de habilitación urbana, y etc. A la fecha no ha habido ninguna disposición que establezca la suspensión o algún cambio en la forma como deben computarse los plazos. En ese sentido, debemos entender que, teniendo en cuenta que las mesas de partes virtuales de los municipios van a seguir operando de manera regular, los trámites van a poder continuar sin ningún inconveniente. Hoy en día, con los distintos municipios que hemos tomado contacto, ya sea la Municipalidad de Lima o los distritos de nuestras localidades, están a la espera de algún comunicado oficial, ya sea normativo o a través de una directiva del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de la Producción o de la Presidencia del Consejo de Ministros, que precise o especifique si es que va a haber alguna modificación de los plazos. Pero por lo pronto, hay que tener en cuenta que siguen operando de manera regular. Y eso es bien importante porque los plazos ya establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo, para lo que se refiere a los recursos impugnatorios, eso solo por citar un ejemplo, van a seguir operando de manera regular. Notificación, tienes 15 días hábiles para poder interponer tu recurso de reconsideración o apelación, de ser el caso, y si no lo cumples, dejarás consentido el acto administrativo. Hay que tener en cuenta esta situación para evitar caer en pronunciamientos o aprobaciones tácitas por parte de la autoridad cuando no lo estamos buscando. Por mi cuenta, eso es lo que les quería comentar. Igual quedo a disposición de ustedes para resolver las preguntas a través del mecanismo que establece el Zoom o a través de correo en caso en los siguientes días lleguen a tener alguna duda. Muchas gracias. Eduardo, te cedo la palabra. Gracias, gracias, Elar. Efectivamente, seguramente debe haber varias preguntas que deben ingresar por nuestra sección correspondiente. Te invitaría, Elar, a estar atento y absolverlas conforme esto signifique. En este análisis hecho con relación a las repercusiones de estas medidas, el aspecto del cumplimiento de los contratos es absolutamente relevante. Conversando con mi socio Yuri Vega, quien voy a presentar, siempre hemos entendido que el cumplimiento o el incumplimiento que pueda generar estas restricciones genera una reflexión jurídica que de una manera muy clara él lo viene desarrollando en la consultoría que hacemos en el estudio. Por eso le hemos pedido en pocos minutos que nos comente, nos haga un resumen de cuáles son esas repercusiones que se generan con motivo de medidas como estas en la posibilidad de que yo caiga en default al momento de querer cumplir con mi contrato, a pesar que estoy con toda la intención de poder hacerlo. Así que será muy interesante poder escuchar a Yuri Vega, socio del área corporativa del estudio y director del área de Real Estate en el estudio, a quien dejo con ustedes para que pueda hacer su exposición. Yuri, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Aquí ya son cerca de las 12. Bueno, sí, en realidad creo que las intervenciones que me han precedido van a poder de alguna manera constituir el marco de las cosas iniciales que quería decir con relación a lo que implica el impacto de esta cuarentena. Si vemos en la lámina siguiente, vamos a encontrar algunas cosas que vale la pena
mencionar, no me voy a tomar muchos minutos en esta intervención. Recordemos que la pandemia continúa. La pandemia no ha desaparecido, la pandemia existe desde el año pasado y lo que estamos haciendo ahora es vivir una nueva cuarentena. Como ya ha sido dicho por los expositores que me han precedido, es una cuarentena diferente, es una cuarentena, como también se ha mencionado, con distintos grados de calificación y con efectos y medidas restrictivas diferentes. Lo que habría que preguntarnos es si esta cuarentena era predecible o previsible, si es que el fantasma de esta cuarentena 2021 lo pensamos en las semanas previas o si aparece como consecuencia de que se comienza a hablar de una segunda ola. Y lo voy a explicar de manera seguida, terminando estas primeras ideas. Un tema que además debemos considerar para determinar qué va a ocurrir con situaciones que consideremos de no cumplimiento de contratos o el impacto de esta cuarentena sobre el cumplimiento de los contratos, es que existen dudas sobre la posible duración de la cuarentena. Todos creemos que no va a ser una cuarentena muy larga, pero recordemos que aquella que se inició en marzo del año 2020 fue prorrogada sucesivamente. Y esa forma en que se fue ampliando por 2 semanas, por un mes, lo que quitó fue un enorme grado de previsibilidad o de predictibilidad de qué hacer con el cumplimiento de un contrato. No es el caso ahora mencionarlo, pero solamente por tenerlo como ejemplo, si antes no se podía realizar labores de construcción con la cuarentena del año 2020, los constructores no tenían la posibilidad de adoptar medidas para reducir costos mientras durase esa cuarentena, porque no sabían si iba a ser ampliada o no. Y lo mismo podría estar ocurriendo ya no con el sector de la construcción, que es una de las actividades permitidas, sino con todos aquellos que van a ser impactados porque, por suponer, conglomerados o aglomeración de personas van a tener que realizar actividades de manera muy restringida, como el caso de los restaurantes a través del delivery, u otros van a tener que cerrar sus locales sin tener la posibilidad de desplegar sus actividades habituales. Recordemos que estamos hablando de una cuarentena focalizada y por tanto el análisis que hagamos tiene que considerar cuál es la actividad a la que nos estamos refiriendo. Podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Lo que nos plantea la cuarentena 2021 es si debemos poner otra vez en escena el concepto de fuerza mayor. Y acá tenemos que hacernos algunas preguntas para saber cómo contestar y cómo tratar los problemas que se deriven del impacto de esta cuarentena sobre los contratos. ¿Hubo tiempo para prever que íbamos a tener otra cuarentena? ¿Pudimos, cuando se negociaron los contratos que han sido modificados como consecuencia de la crisis del año pasado, pudimos incorporar cláusulas que previeran una situación como la que estamos viviendo el día de hoy? ¿O no pudimos y por ende tendremos que recurrir simple y llanamente a lo que dice la ley? 2, como se plantea en esta pregunta, hay muchos agoreros de esta cuarentena, pero no son fundamentalmente hombres de ley ni empresarios, son básicamente los epidemiólogos o los expertos en esta clase de enfermedades, que lo que nos dicen es que como consecuencia de la segunda ola era predecible o predictible que se impusiera otras medidas de restricción como las que estamos viviendo. La pregunta es si para un sector de personas era predecible o previsible, ¿realmente importa esa predictibilidad? ¿O lo que importa para los sectores afectados es la irresistibilidad de la medida? Ojo, hoy en día pueden preverse muchas cosas, hoy en día pueden anticiparse ciertos eventos, y es probable que muchos digan que como consecuencia de que no teníamos y no tenemos la vacuna, por lo menos en nuestro país, y que como se había de alguna manera diagnosticado que era una pandemia que tomaría al menos este año, era posible que el repunte de la pandemia o de la crisis hiciera que se adoptara una medida como esta. Y recordemos que legalmente
Nosotros solemos definir la fuerza mayor como un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Nos preguntamos, ¿hoy en día era previsible? ¿Hoy en día era extraordinario? Y además irresistible, una decisión como la que se ha adoptado el día de hoy. Yo creo que las restricciones, independientemente de que pudieran haber sido previsibles, inclusive en el campo de la especulación, siempre van a traducir el carácter de irresistibles. Y por ende creo que debemos darle mucha importancia al hecho de que son medidas del gobierno impuestas contra las cuales no se puede ir en contra. Y en consecuencia, partiendo de esta premisa, lo que tenemos que analizar es el impacto de esta irresistibilidad sobre el cumplimiento de algunos contratos. Ya sabemos que los sectores más afectados están fundamentalmente en el terreno del retail. También hay otras actividades, no las voy a mencionar. Lo que debemos analizar es cuál va a ser el específico efecto que va a tener estas restricciones sobre los contratos para saber si es que podemos implementar alguna medida de solución al conflicto o de negociación. Recordemos que el año pasado hemos discutido de manera permanente sobre si aquellas personas que eran afectadas en sus contratos o en el cumplimiento de sus contratos tenían una suerte de derecho a la renegociación o si debían cumplir los contratos sin más. Nosotros hemos sido partidarios de que hay muchos contratos que sí debían modificarse o sí debían negociarse, o que eventos como una cuarentena suponen una suerte de dispensa o de justificación para el no cumplimiento. Lo que va a ocurrir es que en el caso de aquellos que no pueden hacer ninguna actividad, como los gimnasios o como por ejemplo los centros comerciales y galerías, con relación a recibir gente, definitivamente van a tener un impacto y muy probablemente van a tener que negociar la reducción transitoria de las contraprestaciones o la suspensión de contratos, por ejemplo, con proveedores. Si es que la cantidad de proveedores que habían considerado para las semanas que vienen van a desbordar la posibilidad de ventas o de ofrecer servicios. Y hay una justificación que es una medida de fuerza mayor. Y también tendrán que modificar o renegociar los términos aquellos que van a ver restringida su actividad porque no van a poder cumplir con ninguno de los contratos, posiblemente con arrendadores, con proveedores y en algunos casos con clientes a los cuales se esperaba prestar algún servicio fundamentalmente. Así que lo que ocurre bajo estas circunstancias es que debemos analizar si esta medida, como medida irresistible, va a tener un impacto directo sobre la posibilidad de cumplir un contrato. Y consideramos que sí, que existen razones de sobra para plantear la renegociación transitoria de ese contrato. La gran dificultad que va a haber en lo que viene en esta renegociación de contratos va a ser precisamente la dificultad para adoptar decisiones de manera permanente, porque ya sabemos que no conocemos cuál podría ser la extensión de esta cuarentena. Sin perjuicio de ello, yo creo que cualquier negociación en estas circunstancias debería aconsejarnos incorporar cláusulas que prevean eventos similares y soluciones también iguales para evitar problemas en el camino, en la ejecución de los contratos que van a ser impactados. Era lo que quería comentarles en términos globales, dado que esto implica siempre el análisis específico de cada contrato dependiendo de la actividad. Gracias, Eduardo. No, a ti, Yuri. Gracias por tus reflexiones, por tu información. Muy muy claro lo que has mencionado y seguramente va a ser muy útil para todos los asistentes con relación a sus contratos que pueden eventualmente verse afectados. Y para ir terminando este webinar, y no por ello ser menos importante el tema que vamos a tratar, invito a nuestro socio del área tributaria, el doctor Luis García, a también compartir con todos los asistentes su análisis con relación a la repercusión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que puede representar las disposiciones que se han aprobado. Ya ha habido anuncios públicos de parte del ministro de Economía con relación a algunas medidas para el pago de los impuestos del mes de febrero y otras que seguramente Luis, con su claridad de siempre, lo expondrá. Por eso lo invito a iniciar su participación
Te dejo, Luis, entonces, para que expongas tu parte. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, es correcto lo que dice Eduardo. Primero, saludarlos, agradecerles por su presencia. Son pues momentos difíciles y siempre extrañamos que estas reuniones sean presenciales en nuestros desayunos y demás, pero por ahora creemos que es la mejor forma de estar cerca de ustedes. ¿Qué podemos decir respecto al tema tributario en realidad? Hay muchas cosas que podemos especular en este momento, pero lo primero cierto es que no se han emitido normas tributarias hasta el momento. Y claro, lamentablemente, la falta de previsión hace que se dé una norma que, si bien es cierto, en principio parecería no tener una consecuencia directa en el tema tributario, y me estoy refiriendo a esta norma que genera esta llamada segunda cuarentena, sabemos todos que al momento de aplicar esta segunda cuarentena y al momento de aplicar las restricciones que demanda esta segunda cuarentena, vamos a tener problemas tributarios. Entonces, lo que hubiéramos esperado es que de la mano con estos decretos que regulan la segunda cuarentena, vengan también las normas tributarias que tranquilicen al sector empresarial y que sobre todo generen pues esta sensación de estar cubierto y esta predictibilidad que debería buscar siempre la legislación tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que contarles es que hasta el momento no hay ninguna norma tributaria. Lo segundo que habría que decir es que sí se necesitan normas tributarias, y se necesitan normas tributarias por razones bien sencillas. Primero, por temas objetivos, como que si hay sectores en los cuales va a haber una dificultad para desplazarse, o restricciones concretamente para desplazarse a los lugares de trabajo, entonces el cronograma para la presentación de obligaciones tributarias debería también diferirse. Y estoy hablando estrictamente del cronograma para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que como ustedes bien saben, ya fue aprobado y empieza a vencer a partir de los últimos días del mes de marzo o primeros días del mes de abril, dependiendo del número de RUC. Entonces, claro, las compañías contaban con estos primeros 15 días de febrero, sin duda alguna, en su plan de trabajo para presentar sus declaraciones juradas. Y claro, ustedes me dirán, Luis, hoy todo está en sistema y todo se puede trabajar desde la casa. Sí, pero no necesariamente todas las empresas lo pueden hacer así, no necesariamente todos los contadores o todos los funcionarios vinculados a la elaboración de la declaración jurada tienen el sistema en su casa también instalado y pueden hacerlo al 100% sin necesidad de ir a la oficina. Entonces, creo que es importante levantar las alertas y esperar pues una norma que de alguna forma difiera el plazo para presentación de la declaración jurada. Y hasta aquí estoy hablando de obligaciones formales, ¿no? Después vamos a la obligación material, porque ya, ok, me difieren el plazo para la presentación, pero igual de dónde, ¿no? Entonces, además de la obligación formal, también es importante diferir la obligación material, que digo, viene de la mano, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta que esa debe ser la visión del gobierno en este momento. ¿Qué más podría venir? Bueno, si nos ponemos imaginativos, podríamos especular sobre la posibilidad de que venga un nuevo fraccionamiento especial, pues porque recordemos que el RAF, que se reguló el año pasado, tenía como origen o como causa, pues que la cuarentena había de alguna forma puesto en riesgo o había generado un detrimento en los intereses, en los ingresos de las compañías, con lo cual se justificaba la posibilidad de un aplazamiento o un fraccionamiento de los impuestos. Siento que el presupuesto es exactamente el mismo en esta situación, si bien es cierto, aparentemente es una cuarentena más corta, digo aparentemente porque lo mismo nos dijeron el año pasado y finalmente se terminó extendiendo, pero el presupuesto de hecho es el mismo, entonces probablemente se reactive el tema del fraccionamiento, no lo sabemos.
¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, lo que decía Eduardo, ¿no? Tenemos un ofrecimiento del MEF, lo he puesto entre comillas, porque ni me consta ni está regulado, es una noticia simplemente, y la noticia dice que se suspenderá el pago del IGB, Impuesto Selectivo del Consumo, y del Impuesto a la Renta por un mes. Eso es lo que declaró extraoficialmente, digamos, el ministro de Economía, y lo dijo que era específicamente para aquellas zonas que estuvieran declaradas con un nivel de riesgo extremo para esta segunda ola del COVID-19. Entonces, estamos esperando que salgan estas normas. Nos genera muchas preguntas porque ya hoy día salieron algunas declaraciones de algunos funcionarios de distinto nivel en las cuales se decía que esta prórroga o esta suspensión de plazo de pagos, como la ha llamado el ministro, no aplicaría para todas las empresas, sino solamente para las medianas y para las pequeñas. No lo sabemos, es una especulación, pero lo que sí es cierto, lo que sí se sabe es que el gobierno está trabajando en este tema y que hay la intención de empujar algo de esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, como antecedente inmediato tenemos lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno anterior? Sí, generó una prórroga para el vencimiento de las declaraciones tanto mensuales como anuales del año 2019, generando cronogramas alternativos, difiriendo pues, los plazos, pero recordemos que estas prórrogas no aplicaron a todas las compañías. Recordemos que solamente aplicaron a aquellas compañías pequeñas o medianas. En realidad la clasificación de la norma se dio en función a los ingresos netos registrados el año anterior y se puso una cifra arbitraria, y los que estaban encima de esa cifra no tenían ninguna prórroga y los que estuvieron por debajo de esa cifra sí la tenían. O sea, esa fue la estructura que armó el gobierno anterior. Esa es la única, el único antecedente que tenemos de este caso. No sabemos si este nuevo ministro de Economía, recordemos que no es el mismo ministro de Economía, no es el mismo equipo tampoco, entonces no sabemos si es que este nuevo ministro de Economía optará por un camino similar o tal vez haga una prórroga más democrática. ¿Qué propuestas hay? Bueno, propuestas hay muchas, ¿no? Hay muchas normas que están pendientes de salir. El tema del ITAN, nosotros siempre levantamos una voz de alerta, una voz de protesta contra este impuesto por una sencilla razón, porque es un impuesto que al final del día termina siendo una suerte de financiamiento de las compañías al Estado, porque recordemos que el ITAN es un impuesto que si es que no tienes impuesto a la renta, al final del ejercicio puedes solicitar la devolución, y si tuvieras impuesto a la renta puedes imputarlo como un pago a cuenta del impuesto a la renta, pero que al final del día termina pues siendo una suerte de financiamiento, y en esas situaciones sentimos que el ITAN no debería existir más aún siendo un impuesto cuya naturaleza de origen era temporal y va más de 15 años. ¿Alguna otra precisión sobre el tema de arrastre de pérdidas? El año pasado se dio una norma para extender el arrastre de pérdidas para el sistema A generadas en el año 2020 de 4 a 5 años. Creemos que algo así se tiene que hacer también por el 2021, porque lamentablemente parece ser que no será un gran año para las compañías nuevamente. Y bueno, seguramente que también tendrá que salir una discrecionalidad de sanciones, pues recordemos que hay muchas sanciones que exigen subsanaciones presenciales, y al haber una cuarentena que limita la movilidad, tiene que salir una discrecionalidad de sanciones. Entonces, en la parte tributaria, a diferencia de las demás áreas, no hay nada dicho aún, hay mucho por hacer, hay mucha expectativa, y bueno, en el estudio estaremos como siempre informándoles en cuanto salga alguna norma, y si es que sale algún tipo de paquete tributario, seguramente programaremos un webinar específico. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias, Luis. Importante tu reflexión. Voy a invitarte también a mirar si a través de nuestra sección de preguntas y respuestas hay consultas a lo que has desarrollado. Y en breves minutos, para terminar este evento, quiero hacer algunas reflexiones finales de mi parte. Yo le voy a tratar el tema relacionado al transporte de carga y a los servicios conexos al mismo de carácter internacional y sin duda también de carácter nacional, para lo cual creo yo que en este aspecto el tema sí puede tener una claridad mayor a lo que pudo haber expuesto mis socios en este webinar. Porque desde el día 1, el año pasado, cuando se decretó la cuarentena en marzo, quedó claro que el transporte de mercancías, no de pasajeros, el transporte de mercancías constituye una actividad esencial. Y a partir de ahí se estableció que transportar mercancías con carácter internacional y nacional
no iba a parar y no paró y no va a parar tampoco con la aprobación del decreto supremo de esta semana. Y tan claro es el tema que una autoridad importante en el transporte marítimo, y sin duda su reflexión y su comunicado se extiende también sin ninguna duda al transporte aéreo, al transporte acuático también sin duda, fluvial me refiero, y es la Autoridad Portuaria Nacional, publicó ayer este comunicado que estoy compartiendo con ustedes, está en las redes también y sin duda en la página web de la Autoridad Portuaria Nacional, el número 004-2021, donde indica, con toda la precisión que he resaltado en los colores que están acá, lo que estoy comentándoles. Y esto es lo que está en rojo, que todas estas medidas de inmovilización social obligatoria que se han aprobado y todas las demás restricciones que se vayan a disponer si no están impuestas ya por el estado de emergencia nacional, no alcanzan a los servicios y a las actividades relacionadas con el transporte internacional de mercancías ni con el transporte de carga a nivel nacional. Por lo tanto, todo lo que signifique transportar carga, de ingreso de mercancías, lo que se conoce como la importación, de salida de mercancías, lo que se conoce como exportación, y todos sus derivados en materia de los regímenes aduaneros. Y luego el traslado de las mismas desde el punto de descargo y llegada hacia sus distintos destinos finales y al revés, desde las zonas de preparación para su salida al exterior hasta sus puntos de embarque, tienen libre movilidad, libre desplazamiento, libre atención, sin duda cumpliendo con los protocolos y el plan de vigilancia que las empresas tienen que ya haber aprobado desde el año pasado, ¿no? Y si es que no quedase esto claro, resalta este comunicado importante que estoy compartiendo, que las actividades que se señalaron en el artículo 4 de una resolución ministerial del año pasado, el 232, y que tuvo una ampliación, una precisión por otra resolución ministerial, la 238 del 2020, no se encuentran restringidas por las recientes disposiciones gubernamentales, como señalan, y además para que no haya ningún tipo de discusión con relación al tema, en la siguiente proyección, que continúo compartiendo este comunicado, APN lista las mismas para todos aquellos que estén interesados. Lo que he puesto en verde resaltado es lo que yo diría genera una actividad más diaria en nuestra consultoría y en los clientes que manejamos. Pero la lista es mucho más larga. No solamente están los puertos, las agencias generales y marítimas, las agencias de aduana, de carga, en fin, todos estos grandes operadores de comercio exterior que están regulados por la ley de la aduana y otras normas sectoriales, sino también toda otra actividad conexa que está señalada en esta parte y en la siguiente proyección, si me permiten, con lo cual yo diría queda más que resaltado que en materia de transporte y todos los servicios que abastecen a la actividad en materia de transporte, está entonces muy claro que continúan trabajando al 100%. Su personal se desplazará con los cuidados, con los permisos y con las medidas que Rolando y todo el equipo ha compartido hoy día. Los planes de prevención y vigilancia del COVID serán aplicados conforme a las normas que se han aprobado en materia del MINSA y del MTP. El hecho de tener con ellos la atención laboral, seguirán con las medidas que César Puntero en el equipo laboral ha venido compartiendo con nuestros clientes y el público que nos ha contactado, y con todas esas medidas creemos nosotros que debe funcionar muy bien el manejo del desplazamiento y abastecimiento de mercancías a nuestro país y de nuestro país hacia el exterior. No debería haber entonces problema, y ojalá que esto sea una realidad a partir del próximo lunes, que empieza laboralmente ya a seguir funcionando, digamos, el personal que se desplaza para ello. Ninguna dificultad me refiero con los controles policiales y militares que seguramente van a estar a lo largo de la ciudad mirando y controlando el desplazamiento de los medios de transporte. No debería haber ningún tipo de duda al respecto, las normas son muy claras. En el Decreto Supremo 008 de 2021 no hay ninguna referencia que pueda limitar esta circunstancia, y para que cerremos con una precisión mayor al respecto, me permito pasar la última proyección mía, donde el mismo comunicado lo señala, y lo he resaltado en rojo,
lo que ustedes están leyendo en este momento. No deberá tener ningún tipo de restricción ni impedimento de tránsito durante las 24 horas del día para su traslado de sus domicilios, empresas, terminales, infraestructura, bases, etcétera, para dar continuidad a las operaciones portuarias y toda la cadena logística, y repito, aplicable a los otros medios de transporte, al personal involucrado y a su movilización. Así que clarísimo, este es un comunicado no solamente oficial, sino también vinculante de un sector muy importante, y por eso creo yo que es la mejor manera de transmitir a ustedes esta información relacionada al transporte de carga y servicios conexos en nuestro país. Cierro con esto la información que hemos querido compartir con ustedes, queridos amigos. Queremos agradecerles como estudio y como grupo de abogados que siempre estamos atentos a poder compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestra interpretación de las normas a toda la comunidad nacional. Creemos que la mejor manera de poder estar preparados como empresa y como trabajadores en esta circunstancia es estar bien claros en las reglas que se estén aprobando. Lamentablemente, hasta este momento es una reflexión general que tal vez esa claridad no esté, digamos, expresada y trabajada aún al 100%, y es por eso que hemos creído importante participar en este esfuerzo desde nuestro sector privado, por cierto, en la reflexión de las normas que se aprueben y en los comunicados que se estén dando para construir, digamos, ese escenario de mayor claridad que creemos es importante para llevar adelante nuestras actividades durante este periodo de restricción. Nuevamente agradecemos su participación, su presencia. Los vamos a invitar muy pronto a otros eventos como este, a otro webinar que el estudio pueda organizar. Nuevamente estamos muy contentos de haberlos tenido y estar siempre atentos entonces a los comunicados que hagamos por las redes y por nuestra página web para estar juntos en otra actividad como esta, que espero sea igualmente, digamos, importante y atractiva, con la que hemos desarrollado con mucho entusiasmo el día de hoy. Gracias a todos los que participaron conmigo, a los socios que están también presentes, siempre apoyando en la elaboración y en la interpretación de las normas, a Jorge Muñiz por su presentación, al equipo de Arturo por la participación en toda la parte de comunicaciones, y nuevamente a todos ustedes por participar con nosotros. Cuídense mucho, por favor, un fuerte abrazo y a seguir atentos a nuestras convocatorias que lo realizaremos a través de los medios ya comentados. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad.